Hola, hola amigas, hola amigos, buenos días. Hoy vamos a conversar con el abogado y político boliviano, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín fue ministro de la Presidencia y ministro de Defensa durante el primero y segundo gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia. Él es un hombre ya muy conocido por los medios nicaragüenses, ha sido entrevistado en medios nicaragüenses que están radicados en el exterior, como el caso de Café con Voz de nuestro amigo y colega Luis Galeano. También ha sido entrevistado por el periodista, el comunicador Jaime Arellano. Entonces, conocemos más o menos lo que él piensa sobre las rutas posibles para salir de una dictadura como la de Daniel Ortega. Pero han sucedido dos casos que queremos consultar con el doctor Sánchez Berzaín. Y es que Nicaragua hace 2 días presentó el libro blanco, un libro blanco donde trata de exponer las razones de su proceder en el tratamiento del coronavirus. Entonces, yo le quiero dar la más cordial bienvenida a Carlos Sánchez Berzaín por haber dispuesto tiempo para estar en contacto con nuestra audiencia. Bienvenido, ¿cómo está usted? Encantado, mucho gusto, un saludo a usted y a todo el pueblo de Nicaragua. Estoy a sus órdenes. Gracias, Carlos. Recientemente le decía que el gobierno presentó un libro blanco sobre el manejo que Nicaragua ha venido haciendo de la pandemia. Sin embargo, ¿verdad?, no ha podido demostrar fehacientemente las acciones que puedan estar beneficiando al pueblo de Nicaragua. ¿Cuál es la lectura que usted hace? ¿Tiene conocimiento de la presentación de este informe, de este libro blanco? Sí, a nivel internacional se ha conocido el libro blanco y en el marco de lo que es el Inter-American Institute for Democracy, del que soy director, hemos hecho intercambio de opiniones sobre el particular y el libro blanco es simplemente un instrumento de propaganda del régimen de Daniel Ortega para responder a los señalamientos internacionales y nacionales respecto al mal manejo, al alto nivel de peligrosidad y al hecho de que en el tratamiento de la crisis del coronavirus están cometiendo nuevos delitos y nuevos abusos en Nicaragua. Entonces, el régimen de Ortega, que necesitaba defenderse para tratar de mover un poco la opinión pública que lo señala como irresponsable, como violador de los derechos humanos y como difusor de información falsa respecto al tema del coronavirus, que es un tema tan delicado, ha emitido este libro blanco en el cual insiste en puntos que están fuera de toda credibilidad. Por ejemplo, él dice que Nicaragua estaba bien preparada para la lucha contra el COVID y hace una referencia política a que desde que Ortega está en el poder el 2007, el Ministerio de Salud se ha preparado para la pandemia porque han equipado el sistema de salud. Y los nicaragüenses saben que eso no es cierto. Ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela, ni los países que controló el castrochavismo como Ecuador con Correa y Bolivia con Evo Morales tienen sistemas de salud consistentes. Son sistemas que han sido deteriorados porque además de no haberlos equipado adecuadamente, además de no tener las condiciones tecnológicas de sanidad en cuanto a infraestructura y equipos, han destrozado las capacidades médicas de cada país con el famoso tráfico de médicos esclavos cubanos que han difundido por todos estos países. Entonces, los países que peor la están pasando en términos de lo que es la capacidad del sistema de salud, del sistema sanitario, son los países que han estado controlados por las dictaduras del castrochavismo, y hay que ver el ejemplo de Ecuador y de Bolivia. Y en Cuba, Venezuela y Nicaragua falsifican los datos, dan información equivocada y tratan de hacer propaganda con esto. Otro tema que toca el famoso libro blanco es, por ejemplo, de que en Nicaragua se habrían tomado medidas preventivas para reducir la transmisión del virus
que tienen mecanismos de respuesta ante el riesgo, que tienen protocolos de preparación, que el Ministerio de Salud realiza la búsqueda de los nexos epidemiológicos de cada persona, y eso tampoco resulta verificable. Como tampoco es verificable el hecho de decir que el Ministerio de Salud de Nicaragua acepta como COVID-19 solo los casos comprobados por medio de pruebas de laboratorio por dictamen clínico, porque es sabido que en Nicaragua no se están haciendo las suficientes pruebas respecto al tema de COVID porque no tienen con qué. Entonces, en el mundo en general hay una escasez de mecanismos para hacer pruebas, se ha ido incrementando rápidamente en los países que tienen democracia y que tienen control de opinión pública con libertad de prensa, pero no está sucediendo tal cosa ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en Cuba, que dan datos oficiales que no son verificables y que en general son falsos. La conclusión del informe que presenta como libro blanco el régimen de Nicaragua es que la pandemia está bajo control en Nicaragua, y esa es otra falsedad. El mundo está preocupado, Centroamérica está preocupada, las Américas están preocupadas porque Nicaragua se puede convertir en un foco de explosión de la pandemia a nivel regional por el mal tratamiento que, ya le digo, incursiona en la comisión de delitos contra la salud de los nicaragüenses y de delitos contra la humanidad, de la manera como Ortega y su dictadura están manejando el tema. Déjeme preguntarle ahora sobre las sanciones que recientemente el Departamento del Tesoro ha impuesto al jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés. ¿Cómo se hace la lectura a nivel internacional de una sanción de esta naturaleza al máximo jefe del ejército? ¿Usted cree que los Estados Unidos van a seguir el proceso de más sanciones para más nicaragüenses? Mire, para eso hay que recordar que cometemos el error de tratar como si fueran políticos y como si fueran hechos políticos a estos grupos de delincuencia organizada transnacional que han tomado el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que hasta hace poco lo detentaban en el Ecuador y en Bolivia. No son políticos, son delincuentes. La prueba más avanzada de eso son los procesos internacionales que en el marco de la Convención de Palermo se llevan a cabo en tribunales de Nueva York y de la Florida contra Nicolás Maduro, el usurpador venezolano, y miembros de su grupo delictivo, que están acusados de narcotráfico, de conspiración y de otros delitos, que ha puesto que su búsqueda internacional tenga una recompensa de $15 millones por cada uno, y en algunos casos de 10 millones. Nicaragua está en el mismo paquete, porque los delitos que comete Ortega, Murillo y su grupo están señalados desde hace rato por la comunidad internacional en ese mismo grupo de delincuencia organizada transnacional. Nicaragua forma parte hoy día de los narcoestados que están traficando y haciendo del narcotráfico el instrumento antidemocrático y el instrumento en contra de las democracias de la región, a título de antiimperialismo. Nicaragua forma parte del grupo de países que tiene permanentes violaciones de derechos humanos como práctica habitual de su forma de gobierno, o sea, es una dictadura, y en ese ámbito están señalados como violadores de derechos humanos por los presos políticos, las torturas, los asesinatos y el exilio nicaragüense que existe. Se calcula que solamente en Costa Rica hay más de 100.000 nicaragüenses exiliados, además de otros lugares del mundo. Entonces, en ese contexto, lo que hace Estados Unidos en el marco de la aplicación de sus leyes es establecer sanciones, se llaman sanciones a nivel internacional, pero es verdad, son señalamientos cumpliendo las leyes de que no pueden tener ningún tipo de trato con violadores de derechos humanos y con criminales internacionales. Y en esa lista acaba de entrar el comandante que usted señala, y eso va a proseguir, porque hay mucha más gente, tanto en los mandos militares, policiales, como en las esferas del gobierno, del régimen de Ortega, y en la empresa privada nicaragüense, que están bajo esa sospecha, y los van a ir señalando y van a ir estableciendo esta lista, que es la lista de los
criminales y de los indeseables, con los cuales Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y muchos países de Latinoamérica no quieren tener ninguna relación. No quieren que esa gente llegue a los Estados Unidos, no quieren que esa gente maneje dinero a través del sistema financiero internacional, y eso es muy adecuado. O sea, es simplemente la etapa previa a llegar al momento en el que ya está Maduro, Diosdado Cabello y otros delincuentes que usurpan el poder en Venezuela. El régimen de Nicaragua se está encaminando a eso. El señalamiento que acaba de hacer Estados Unidos con ese jefe militar y otros es parte de un camino que continúa. Van a haber más sanciones, van a haber más nombres. Y en el corto plazo vamos a empezar a ver que hay nombres de empresarios en esas listas porque están metidos sosteniendo un régimen que viola los derechos humanos, que tortura, que mata, que miente y sigue matando con el tema del coronavirus y que representa una amenaza para toda la región y el mundo. Okay, hemos hablado de hechos, ¿verdad? Pero que están inmersos en una problemática mayor. Usted amplía esta panorámica del problema ubicando a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua como en similares circunstancias. Me refiero a que es un bloque de narcoestados, ¿verdad? Y usted los está tipificando como delincuentes. ¿Cuál es la salida que usted le ve en el caso específico de Nicaragua, pero sin desatender estas conexiones que usted hace entre La Habana, Caracas, Managua? Mire, yo creo que puede ser ofensivo para el orgullo nicaragüense, como lo es para el orgullo boliviano, ecuatoriano y venezolano, el creer que en el caso de Nicaragua el gobierno, el régimen de Ortega no es un proceso nicaragüense, pero lamento decirle, lo que pasa en Nicaragua no es un proceso nicaragüense, no es un proceso nacional, es un proceso transnacional que se inicia cuando llega al poder Hugo Chávez el año 99 y va a salvar a la dictadura de Cuba, la única que había en ese momento, que estaba en su periodo especial y que agonizaba, y que entre Fidel Castro y Hugo Chávez, con el dinero venezolano y el antecedente y el saber hacer criminal de Cuba, que venía ensangrentando las Américas y el mundo en la década de los 60, 70, 80, con guerrillas, con terrorismo, con narcotráfico y todo, se juntan y ponen en marcha lo que en principio se llama el Proyecto ALBA, el Proyecto Bolivariano, el Petrocaribe de Centroamérica, y que termina llamándose como una coartada política del socialismo del siglo XXI y que simplemente se llama castrochavismo. En ese marco, Nicaragua es uno de los países que está cautivo de un sistema transnacional que no es político, que se presenta como de izquierda, pero que en verdad es un sistema de delincuencia organizada transnacional que se llama castrochavismo. Y esto no es una denominación que le doy yo, este es un concepto ya aceptado en la comunidad internacional y por eso las sanciones contra los usurpadores del poder de Venezuela, contra los miembros del régimen de Nicaragua, por eso la situación de Cuba, porque estamos en una situación en la que, disfrazando de política, hay grupos delictivos dedicados al narcotráfico, al terrorismo, a la violación de derechos humanos, a la corrupción institucionalizada, que toman y retienen el poder, en este caso en Nicaragua. Pero lo que le quiero aclarar bien, no es un proceso nicaragüense. Ustedes son técnicamente un país intervenido por la presión primero de la riqueza que llevó Chávez para poner en el poder y sostener en el poder a Ortega, y después por toda la metodología criminal castrista que con este nuevo proyecto del castrochavismo se ha desarrollado, se ha implantado y es la que sostiene al régimen de Ortega. Entonces, en ese escenario, lo que hay que hacer en Nicaragua es lo que ustedes están haciendo, es persistir en la resistencia cívica, social, persistir en la denuncia y buscar la unidad del pueblo nicaragüense para tratar de separar del poder a la dictadura, que tiene además como parte de su metodología el sistema de dictadura electoralista. Son una dictadura y le hacen creer al pueblo que puede votar y que eso puede cambiar las cosas, cuando en verdad la dictadura electoralista tiene el concepto de que se vota pero no se elige. Ellos tienen los resultados, manejan el sistema y además manejan parte de la oposición a la cual hacen jugar como oposición funcional para mostrar y simular que hay democracia. El camino está señalado por el esfuerzo que realizan miles de nicaragüenses
mostrando que este es un régimen criminal, mostrando que este es un régimen violador de los derechos humanos, que tiene que cesar en la usurpación que hacen del poder en Nicaragua, dando lugar a la restauración de la democracia, al retorno al Estado de Derecho en Nicaragua, con elecciones libres y limpias que no estén manejadas por el régimen y en las cuales no participe Ortega, o no participe alguien que Ortega ponga para mantener la falacia de una dictadura electoralista. El octubre, la sorpresa de octubre, así se le conoce a una serie de acciones que algunos candidatos que están haciendo candidatura para su segundo periodo siempre la han sacado a pasear. El presidente Trump tiene serios problemas porque está afectándose por esta crisis del coronavirus, su segundo mandato está en riesgo. Y entonces algunos analistas han dicho que esa sorpresa de octubre tendrá que mostrar, sobre todo a los electores de ese decisivo estado de la Florida, en los Estados Unidos, algo contundente. Esa contundencia puede ser una acción no sé, en Venezuela o en Nicaragua, ¿verdad? ¿Usted cree que eso sea posible? Esas opiniones son equivocadas. Primero, porque la política interna de Estados Unidos es de Estados Unidos y de los norteamericanos. Segundo, las elecciones son en noviembre, no en octubre. Y tercero, para eso falta todavía un largo tiempo en el que demasiadas cosas pueden pasar. No es bueno que los latinoamericanos que estamos bajo sistemas opresivos de dictadura, como el de Nicaragua y como el de Venezuela, y en situaciones en las cuales hay presión para recuperar la dictadura como Ecuador y Bolivia, y hay conspiración para derrocar y para desestabilizar sistemas democráticos como el de Chile, Brasil, Colombia, etcétera. No es bueno que estemos mirando que Estados Unidos puede ser el salvador de las situaciones internas con una intervención armada. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar sencillamente porque la política internacional está marcada en el siglo XXI en otra dimensión. Y porque si hay una manera de que pase, en Venezuela, que es el estado mucho más en riesgo y en situación de una crisis humanitaria mucho más grande, ha de pasar a través de la organización de fuerzas multinacionales a pedido del gobierno legítimo de Venezuela, situación en la que no sería ni intervención ni invasión, sino una operación local con el presidente legítimo para recuperar la soberanía que está en manos de un grupo militar usurpador. Ahora, la ayuda internacional llega en la medida en que los nacionales hacemos lo que tenemos que hacer en cada uno de nuestros países. La regla es ayúdate que te ayudaré, por lo que esas opiniones que usted me acaba de comentar no son serias. ¿Y cuál es la salida que usted le ve a Nicaragua? Nicaragua, ya le he dicho, Nicaragua tiene que persistir en la resistencia civil, tiene que persistir en la unidad nacional con claridad. Si quieren buscar una salida electoral que no sean elecciones en dictadura, que sea una salida electoral en la que el régimen no maneje las elecciones y en las que no participe el dictador, entonces habrá una oportunidad. Pero si ustedes van a una salida electoral en las mismas condiciones actuales, lo que van a hacer es permitir aplicar el sistema de dictadura electoralista con el componente de una oposición que puede ser funcional. En esa dinámica yo creo que Nicaragua está muy cerca de un punto de quiebre. Ya tienes reconocimiento internacional, informes de la OEA, sanciones de la comunidad internacional, no solo de Estados Unidos, señalamientos de innumerables grupos y organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos. O sea, Nicaragua con su esfuerzo, con su sacrificio, con la lucha que hizo crisis en abril del 2019, ha marcado un hito y ha dado una señal importante a nivel internacional. Pero la lucha interna tiene que seguir. Y el tema del coronavirus es un tema importantísimo para demostrar los nuevos crímenes que el régimen está cometiendo. Y el tema del libro blanco que usted ha empezado tocando es un tema para mostrar nuevamente cómo se puede mentir y manipular, aprovechando el uso de la fuerza, el control total del poder, el manejo de los medios de comunicación y la casi absoluta ausencia de libertad de prensa y de libertad de expresión en Nicaragua. Hay algunas condiciones que son bastante objetivas
y es que el régimen se mantiene gracias a la represión brutal que ejerce contra los ciudadanos comunes. Usted tiene razón al decir que la prensa está acallada, excluida. Son muy pocos los medios de comunicación que en realidad están funcionando en Nicaragua. Otros están completamente secuestrados con esas condiciones. Pero hay algunos nicaragüenses que han afirmado que se deben ir a las elecciones independientemente de que el régimen apruebe, ¿verdad? Con su venia un paquete de reformas electorales. Usted no lo aconseja, según tengo entendido, pero esas son los juegos de la política. ¿Qué otra opción tendríamos los nicaragüenses? La expresión del pueblo. Yo quiero decirle que para que Evo Morales salga de la dictadura en Bolivia, los políticos estaban en lo mismo. La oposición funcional estaba en un juego electoral que le permitía hacer trampa y fraude electoral a Evo Morales. Cuando eso se hizo evidente, el pueblo se empezó a reorganizar en cabildos abiertos, en organizaciones cívicas, y generó un gran paro nacional que duró más de 21 días, donde nada se movía en Bolivia y que obligó al dictador a salir. Bolivia se paralizó entera, el boliviano se bloqueaba a sí mismo, sacrificando su ingreso, sacrificando su trabajo, sacrificando su situación incluso de alimentación para decirle al dictador que se vaya. Eso es resistencia civil. El dictador reprimió, el dictador ensangrentó, el dictador apresó, el dictador tenía todo el control de prensa, pero el pueblo resultó siendo triunfante, porque en ese momento una gran cobertura internacional dio lugar a una presión adicional a la que allá se estaba llevando a cabo. Y sucedió un hecho importante. La presión fue además respecto a la policía y a las Fuerzas Armadas. La policía se terminó poniendo del lado del pueblo y las Fuerzas Armadas se neutralizaron. Ese es un ejemplo. Yo no le digo que va a pasar lo mismo en Nicaragua, pero yo creo que ahí hay que señalar tres elementos en este juego. La dictadura con el régimen, la oposición que juega funcionalmente en determinado momento tratando de acomodar los intereses políticos de esos grupos de oposición a lo posible en el marco de la dictadura, con el famoso cuento que es un concepto, pero que es inaplicable en casos de dictadura, de que la política es el arte de lo posible. Y el tercer grupo es el grupo del pueblo, la mayoría del país que quiere otra cosa, que en la historia de la humanidad, a través del concepto de resistencia civil, ha sacado dictadores y ha quebrado dictaduras. Gandhi ha hecho grandes cambios como Martin Luther King, y Bolivia acaba de sacar un dictador. O sea, guardando las distancias, eso es resistencia civil. Ese es un mecanismo que hay que explorar, pero que depende de los nicaragüenses. Ahora, si los nicaragüenses optan por seguir el liderazgo de políticos que quieren una elección en las reglas del régimen, el resultado es conocido y ustedes lo saben. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a la oposición nicaragüense? La primera recomendación es que los nicaragüenses y el mundo sabe que ellos están en el riesgo de ser señalados como oposición funcional. La oposición nicaragüense tiene que desmarcarse de esa sombra, de ese señalamiento, que es cada vez más marcado. Yo, además de abogado, politólogo, soy político, y en el sentido de asesorar a los políticos, les diría que la primera tarea de la oposición nicaragüense es demostrarle a los nicaragüenses que son una oposición de verdad y que no están trabajando en función de que el régimen se prorrogue y que se quiten la sombra de ser una oposición funcional. La segunda cuestión es, en base a esa primera oposición de verdad que hay que generar, unidad. Una unidad hasta sacar al dictador, que no es una unidad ideológica, programática, ni siquiera de ambición de poder. Es la unidad para cambiar las reglas del juego y reponer la democracia y el Estado de Derecho. Y después vuelven a disputar, después vuelven a ser derechistas, izquierdistas, de centro, de arriba, de abajo, rojos, colorados, blancos, azules, lo que quieran. Pero se necesita unidad para sacar la dictadura, porque uno de los elementos de la dictadura, además de reclutar opositores funcionales, es dividirlos.
Y la tercera, escuchen al pueblo, miren lo que el pueblo está pidiendo y lo que el pueblo está haciendo. El pueblo nicaragüense está en lucha en las calles, sacrificando juventud, sacrificando pueblo nicaragüense con muertos, con heridos, con encarcelados, con torturados, y los políticos que se dicen de oposición no pueden ignorar eso y estar lejos del exilio nicaragüense y de la gente que sufre para sacar al dictador. O sea, pónganse en la corriente del pueblo de Nicaragua. Esos son los 3 consejos que tienen que ver con uno solo: realidad objetiva para actuar en consecuencia. Bueno, muy claro. Muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, abogado y político boliviano. Carlos Sánchez fue ministro de la Presidencia y ministro de Defensa en el primero y segundo gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Muchas gracias, don Carlos Sánchez, por haber dispensado un poco de su tiempo para compartir estos criterios políticos alrededor de la situación de Nicaragua. Muchas gracias, que esté bien. Gracias, hasta luego.